inquietud, más vale resolverlo en el momento. Bien, perfecto. Bueno, ya habilité la grabación, tenés el co-host, Bárbaro. entonces con la Yo voy a presentación poner, realizada. Bueno, entonces va a hablar Jorge López Ambrosín, que es el eh, que hace toda la parte de gestión técnica de la empresa Triarsa. Así queda en la perfecto. grabación, y después la subo. Dale, listo entonces. Bueno, como decíamos recién, mi nombre es Jorge López Ambrosioni, soy gerente en Triarsa. Triarsa es una empresa que se dedica a todo lo que es implementación de Internet de las Cosas en diferentes empresas. Hoy vamos a hablar puntualmente de todo lo que es RFID, sus partes y cómo aplica a diferentes verticales. A ver. Primero y principal, la pregunta típica, ¿qué es RFID? Bueno, como su nombre lo dice, es identificación por radiofrecuencia. Hasta ahí no agrega demasiado, hay muchas formas de identificarse por radiofrecuencia, pero lo que importa acá es que todo el ecosistema de RFID va a estar siempre compuesto por elementos encuestados y un encuestador. En el caso del encuestado va a ser el tag, que puede tener diferentes formatos, puede ser una etiqueta, puede ser una tarjeta, puede ser infinidad de cosas que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, y por parte del encuestador siempre va a ser un lector de RFID con su antena y un software de gestión que va a definir qué hacer con el dato que se recupera. ¿Bien? En lo que es RFID tenemos tres grandes grupos de usos definidos por la frecuencia de trabajo. Tenemos baja frecuencia en el orden de los 125 kHz, alta frecuencia en 13.5 MHz. Acá hay un pequeño spin-off, un pequeño desprendimiento de lo que era HF, que es lo que conocemos como NFC, la famosa lectura de tarjetas de crédito y demás a través de esta alta frecuencia. Y después la ultra alta frecuencia, que es UHF, que es donde vamos a focalizarnos en el resto de la charla, que es lectura de larga distancia, llega en general para sistemas pasivos de 12 metros, y el orden de frecuencia de trabajo está entre los 800 y los 900 MHz, dependiendo de los países y las reglamentaciones. Por ejemplo, en Europa está establecido por la CENELEC que se trabaja en la banda de los 800 MHz, en cambio en América está más en la banda de los 900 MHz, algunos países de 902 a 915 y otros de 915 a 928. Pero básicamente las grandes diferencias es América 900 MHz, Europa 800 MHz y el resto del mundo va variando de zona en zona. En lo que es baja frecuencia tenemos un sistema muy básico, pero no por eso menos efectivo, que es solamente la capacidad de encuestar un ID que tenga el tag. En estos sistemas que son de corto alcance, el interrogador encuesta una tarjeta o un tag, y como respuesta a eso va el ID que viene grabado en el tag. Con esta tecnología tenemos las primeras tarjetas de identificación de accesos, los chips para identificar mascotas o en seres vivos, y si alguna vez compraron algún libro en Cúspide, en Ateneo y demás, van a ver que siempre en el medio del libro hay un tag, como figura acá, es un cuadradito. Estos son lecturas de baja frecuencia. En lo que es alta frecuencia, como decíamos, tenemos lo que es NFC, y ya son sistemas que permiten intercambio de información desde el encuestador y desde el encuestado. Yo puedo hacer tráfico de información, guardar información dentro del tag, hacer autenticaciones. Es mucho más amplio el alcance de esta tecnología. Y por último, lo que es UHF. Acá tenemos infinidad de tags. Hay un tag para cada industria, para cada necesidad. Tenemos tags para metales, para superficies plásticas, autoadhesivos, no autoadhesivos, soldables, atornillables, transparentes, de papel, 2D, 3D. Hay una infinidad de tags y cada tag va a ir dirigido o focalizado a una industria en particular. Como casos de uso tenemos que en verdad tienen que ver más con qué hago con el dato más que con lo que es RFID propiamente dicho.
aforos. Yo puedo poner una antena y si cada persona tiene un tag identificador, puedo saber cuántas personas hay en el alcance de una antena, o puedo controlar qué elementos entran o salen de una estantería si los objetos tienen un tag de RFID. Puedo hacer conteo de paquetes, conteo de productos que hay dentro de un paquete. Vamos a irlo viendo. Características de RFID. Acá básicamente vamos a hacer una pequeña diferenciación entre su gran competidor, aunque en cierta forma no son similares, es lo que es el código de barras versus lo que es RFID. En la industria mucha gente dice, no, yo no necesito RFID porque uso código de barras. El grave problema acá tenemos es a veces sirve el código de barras, pero otras veces mejora nuestro proceso usar RFID. ¿De qué manera? Primero, para leer un código de barras necesito línea de vista entre el elemento que va a ser la lectura y el código. Si yo tengo algo que se interpone en el medio, esa lectura del QR o del código de barras no se puede ver. Segundo, si tengo 10 objetos, tengo que apuntar a los 10 objetos para tener las 10 lecturas. En lo que es RFID, no necesito línea de vista, puedo tener una caja con varios tags metidos dentro de la caja, que si yo agarro un lector y apunto a la caja, me va a leer todas las cosas que hay dentro de la caja sin necesidad de sacarlas. Lo segundo es que hoy por hoy estamos hablando de lectores que pueden leer 600 o 900 tags en segundos. Otro caso importante es que los tags en lo que es RFID pueden almacenar información y yo puedo recuperar la información grabada en el tag. Entonces yo, por ejemplo, en un medicamento, no solamente voy a tener el ID del tag, sino también puedo tener la fecha de vencimiento del producto y puedo hacer después búsquedas de productos por su fecha de vencimiento, por el código o por diferentes parámetros que tenga almacenado en el tag. Lo último que decía acá, que la información dentro del tag puede ser pública o privada. Dependiendo del tipo de tag, yo puedo hardcodear o encriptar información dentro del tag que solamente pueda ser leída por un encuestador si se transmite un password adecuado. En lo que es protocolo de RFID, particularmente ha ido evolucionando en los últimos años, pasó de generación 1, generación 2, pero hoy por hoy está todo enmarcado en la ISO 18000, con sus diferentes secciones, donde está bien definido cómo usar etiquetas de RFID para que sea fácil generalizarlo y que de cualquier lector o cualquier tag pueda ser leído por otro. En el 2014 se generó una alianza de fabricantes de tecnología de RFID tratando de mejorar estos procesos de estandarización. Acá vemos a mano izquierda que dependiendo de la tecnología que usemos, vamos a estar hablando de pequeño alcance o largo alcance. Las tecnologías de NFC o de HF o LF son de corto alcance y generalmente son procesos de comunicaciones inductivos. En lo que es UHF usamos lo que se llama el backscatter, que es la capacidad que tiene una antena de irradiar una onda portadora y que el tag se energice a sí mismo con esa onda, pueda leer la información almacenada en el chip que está en el tag y poderla transmitir de regreso para que el lector pueda leerlo. Esta es una característica que me permite poder hacer lecturas de más largo alcance. Estamos hablando de lecturas que pueden llegar hasta los 12 metros fácilmente. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, seguimos. Todo bien por ahora, sí, sí. Yo Vale. tenía una consultita, Dale. Jorge. Me quedó de antes. ¿NFC es lo mismo que alta frecuencia? En verdad es un desprendimiento, ¿dónde está? Acá. NFC es un desprendimiento de lo que es RFID en alta frecuencia. Ok. Arrancó en lo HF y después fue evolucionando en sí mismo, digamos. Pero tanto HF como NFC trabajan en los 13,5 MHz. Claro, Pero no es que pero sea, alta pero no es que frecuencia, son. Sí, claro, por eso, pero alta frecuencia es como que es más abarcativo incluso. Decir, claro, sí, sí, sí. No es bien, que yo una tarjeta de HF la pueda leer con un NFC. O sea, tienen el mismo origen, pero después siguieron por caminos separados, digamos.
Lo único Está que bien. comparten hoy día es la frecuencia de trabajo. El resto es todo diferente. Perfecto, perfecto. Era eso, gracias. Bárbaro. Yo tengo una consulta, perdón que interrumpa. Sí, Hace un ratito comentaste que en Europa tenían una frecuencia y en América del Sur tenemos otra frecuencia. ¿Por qué se da la diferencia? O sea, ¿dónde radica la diferencia de por qué tenemos una frecuencia y no la otra? no, básicamente, ¿por qué tenemos 3 patas en los tomacorrientes acá y en otros lugares y en Europa se usan 2 patas de pata circular? O sea, son estándares que toma cada país o cada región. En nuestro país, Ah, por está ejemplo, bien. puntualmente en Argentina se adoptó por la reglamentación, la tengo por ahí, si después la quieren los comparto el documento, dijo que Argentina va a trabajar como frecuencia libre de baja potencia la frecuencia que está entre el 902 y el 915 MHz. Podría haber adoptado 800 MHz, sí. Pasa que capaz que hoy está pensada las 800 MHz para otro uso, no lo sé. Ah, fue algo arbitrario y no fue algo con un fundamento teórico o algo por el estilo. Que yo sepa, no tiene un fundamento, como decís, teórico. Se adoptó esa norma y dijo, bueno, vamos a trabajar con esta frecuencia, punto. Y ahí arrancó. Perfecto. ¿Mm? Como decíamos al principio de todo, un sistema de RFID va a estar compuesto por estos 4 actores. El tag, la antena, que es el elemento que capta, y transmite y recibe las ondas de radiofrecuencia, el lector de RFID, que es el encargado de modular la onda portadora y recibir la información y decodificarle en un dato que se lo pasa a la gestión de procesamiento o a la gestión de software. En lo que es antenas, siempre, todo lo que es RFID va a estar siempre aplicado a una vertical, y dependiendo de esa vertical es el tipo de equipamiento que vamos a usar. Entonces, en lo que es antenas va a seguir el mismo camino. Dependiendo de si voy a usar lo que es RFID para un portal de acceso de un camión, de una persona, si es un paso pedestre, o sea, una antena de piso por el cual pueda caminar por encima, o, no sé, por ejemplo, una implementación que estábamos haciendo para leer los tags de RFID en camiones, teníamos que usar una antena del tipo coaxil, como está a mano izquierda, empotrado en el piso para que cuando rodara el camión pudiera hacer las lecturas, porque si ponía una antena al costado del camión no me lo podía leer. Entonces vamos a tener antenas para cada uso, para el uso adecuado que queramos hacerlo. Si por ejemplo queremos hacer una implementación, por ejemplo en una maratón de personas, bueno, vamos a usar una antena del tipo de piso para que los corredores, cuando circulen arriba de la antena, puedan leer esos tags. En contraposición, si queremos usar antenas para detectar personas, vamos a poner antenas en el cielo raso o a la altura del tag que queremos leer. Las antenas las vamos a tener de 2 tipos diferentes de tecnología, de polarización lineal o circular. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender si nosotros sabemos en qué posición va a estar el tag que queremos leer. Por ejemplo, en las autopistas, cuando yo paso por el peaje, en general los tags siempre están colocados a una altura determinada de parabrisas y en una posición determinada. Eso me permite que que la antena puede ser de polarización lineal porque sabe en qué ángulo debe ser leído. Indistintamente, si yo tengo, por ejemplo, tags pegados en una caja que puede estar en cualquier posición, necesito una antena de polarización circular para que esa onda pueda tomar la lectura independientemente de que si el tag está en posición vertical u horizontal. Entonces, dependiendo de si sé en qué posición va a estar el tag, voy a usar una u otra. La ventaja que tiene la de polarización lineal es que tiene mejor penetración, mejor alcance. Pero si el tag no está en el sentido esperado, voy a tener una lectura más pobre. Para lo cual voy a usar una antena circular que me va a poder leer el tag en cualquier posición, pero voy a estar en detrimento del alcance o la potencia de lectura. En los lectores voy a tener también una infinidad de alternativas, pueden ser de 2 antenas, de 4 antenas, pueden ser con salidas programables para poder accionar una sirena, un semáforo, una luz, poder disparar un proceso asociado a la lectura del tag, de interiores, de exteriores,
IP65, IP67, IP54, hay de todos los alcances, todos los modelos, dependiendo de dónde lo voy a utilizar. Llegando puntualmente a la parte de tags, vamos a tener dos grandes familias. Los tags activos y los pasivos. ¿Cuál es la diferencia? Que los activos tienen batería, energía propia, y los pasivos no. Los pasivos son una etiqueta, que es un chip, y el dipolo o la antena propiamente dicha, y nada más. En cambio, los activos van a tener la antena, obviamente, el chip de control, y aparte pueden tener una batería que le permita hacer procesos secundarios. Por ejemplo, yo puedo tener un tag activo que lea una temperatura y la transmita cada vez que sea encuestado, que no lo puedo hacer con uno pasivo, porque solamente va a poder canalizar la energía suficiente para leer el tag y devolver la data asociada al tag. ¿Cómo se componen los tags? En general van a Perdón, una tener... consulta. Buenas Sí, noches. buenas noches. Con la filmina anterior, Vamos, un vale. tag activo, o sea, puede almacenar información variable. Un tag activo va a tener la capacidad de transmitir la información más todo lo que yo le quiera agregar. Entonces yo Y puedo eso poner... Sí, se agrega mediante un sensor, como decías vos, o puede ser algún agregado manual para un conteo, me imagino. las dos cosas. Yo puedo tener tags que tienen una entrada digital, donde yo le puedo asociar un lector, un proceso, y le digo qué información tiene que transmitir, o perfectamente puede ser un encapsulado donde mide presión, mide temperatura, y cada vez que se lo encuesta lo transmite. Ah, perfecto. Muchas gracias. ¿Mm? No, no hay por qué. En lo que es el tag pasivo, siempre voy a tener el chip, que va a ser un puntito que va a estar en el centro, la antena, que es toda la parte metálica que está asociada, eso colocado sobre un sustrato, que es el soporte, digamos, y después eso va a ir con un soporte de papel, con un hard tag, que va a ser un encapsulado de plástico, metálico, dependiendo de las características que yo le quiera transmitir ese tag. Vamos a tener tags de alta temperatura, vamos a tener, después les voy a mostrar algunos tags que están dentro de una tuerca para hacer conteos o que sea más fácil la lectura de los mismos. Bueno, casualmente acá tenemos algunos. Así como dijimos que la primera gran separación es entre si el tag es activo o es pasivo, dentro de los pasivos tenemos a su vez varias familias diferentes. Dependiendo de si el sustrato tiene algo más, vamos a tener el primer grupo, que es tags transparentes, que son solamente el PET con la antena y el chip, o pueden venir con un soportado sobre un papel que puede ser impreso, que se puede imprimir, que puede ser con autoadhesivo o seco, que se llama ¿cómo se llama? Tag seco o tag húmedo, que es si viene con pegamento o bien sin pegamento, con o sin pegamento. Después, en lo que son los hard tag, vamos a tener tipo parches para cubiertas, las caravanas para animales, encapsulados en metal, a ver, tenemos por acá algún tag magnéticos o tags que se puedan coser a prendas para después poder hacer un conteo más fácil. Hay infinidad de alternativas acá. Cada chip va a tener básicamente 4 bancos de memoria que pueden ser encuestados. El TID, que es el básico, que es donde va a estar, que es de solo lectura, que va a almacenar la información del fabricante. Un área de lectura y escritura, que es el ID que va a devolver cada vez que sea encuestado. Un área reservada, que es donde yo le puedo asignar un password y una clave para matar el tag, digamos. O sea, hay algunos tags que el EPC lo puedo grabar, pero solamente lo puedo modificar si accedo con el password adecuado, o incluso puedo pasarle un password especial para eliminar ese tag y nunca más sea encuestado. Un cuarto banco de memoria se puede usar para datos específicos que el usuario quiera guardar dentro de ese tag.
La clave de toda implementación de RFID va a ser siempre elegir el equipamiento adecuado. No cualquier tag va a servir para la vertical que querramos usar. Si yo elijo el tag que no es el adecuado, lo más probable es que fracase toda mi implementación. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer un conteo de equipamiento que sea metálico, tengo que poner un tag para metal. Un tag estándar no lo va a leer. Todo lo que es radiofrecuencia, acordémonos que es muy susceptible a lo que son líquidos y lo que son metales. Entonces tengo que colocar tags adecuados para tener las lecturas correspondientes. Si yo pongo un tag de papel estándar en una pieza metálica, lo más probable es que no lea nada. O si pongo un tag estándar sobre, por ejemplo, una botella de una bebida, el agua va a absorber la radiofrecuencia y no me va a devolver, o es más difícil que me devuelva la lectura de ese tag. Lo mismo con las condiciones ambientales y también el alcance de la lectura. Siempre, como estándar, podemos decir que cuanto más grande es el tag, más alcance voy a tener. Si yo quiero leer un tag de varios metros, voy a tener que elegir el tag más grande. Si yo quiero hacer, por ejemplo, en joyería o en pequeñas herramientas que le pueda poner un tag, esas lecturas van a tener que ser siempre de corto alcance, desde un par de centímetros. Como decíamos antes también, toda la información que se almacena en los tags pueden ser públicas o privadas, y acá tiene que ver un poco cómo es el software de gestión que voy a usar para encuestar estos tags. En general, yo siempre que encuentre un tag, encueste el tag, el sistema me va a devolver un ID, y yo tengo que poder decodificar ese ID y saber a qué corresponde. Entonces, en mi software de gestión tengo que decirle que tal ID se corresponde con una mesa, un escritorio o una PC, y si no tengo ese software para traducir ese ID, estoy obligado a guardar esa información dentro del tag para que después, cuando yo lo encueste, pueda saber de qué se trata. Y yo tengo, por ejemplo, en un momento dado me habían pedido para una empresa de comunicaciones, de celulares, querían poner códigos de tags dentro de las baterías que usaba la antena para funcionar cuando había corte de energía. Pero el técnico que iba a hacer supervisión de las baterías no tenía el software de codificación, trabajaba en forma offline. Entonces era necesario que cada tag, cuando yo lo encuestaba con una pistola, me pueda decir, por ejemplo, cuál fue el año de fabricación de la batería, la marca, el modelo y a qué equipo estaba asociado. Entonces, en esos casos, necesito guardar información dentro del tag. Si yo estoy trabajando con un lector que tiene conectividad o tiene una base de datos propia, entonces yo puedo, con el ID que me devuelve el tag, poder relacionarlo y saber de qué equipo estoy hablando. Buscamos siempre en lo que es RFID usar equipos que sean estandarizados. Hablamos al principio de la norma ISO 18000, donde trata de estandarizar el uso de los sistemas de RFID para que cualquier tag sea leído por cualquier hardware. Eso me permite que pueda escalar mis dispositivos o integrar diferentes marcas sin que tenga necesidad de andar cambiando hardware o buscando a ver si es compatible o no es compatible. Hoy por hoy, casi todo lo que se trabaja en la industria se trabaja a través del estándar y puedo usar equipos de cualquier marca o tags de cualquier marca, que todo es compatible con todo. Vamos a hablar ahora de algunas verticales donde se puede usar tecnología de RFID, donde realmente se está utilizando. Cuando hablamos de RTLS, hablamos de reconocimiento en tiempo real de estos tags, de manera tal que yo puedo poner antenas a lo largo de una industria. Bueno, acá estamos focalizados en ambientes hospitalarios, pero puede ser una industria o donde sea. Yo pongo antenas en diferentes lugares y cuando un tag va pasando, yo puedo ir traseando, digamos, por qué lugares fue circulando ese tag y de ahí sacar métricas. En un caso de un hospital se hizo una implementación donde se quería saber los equipamientos móviles del hospital, en qué área estaban para cuando había una necesidad saber dónde ir a buscarlos, en qué piso, en qué sector. Lo mismo en la parte de farmacia, yo puedo ir con un lector de mano
y no solamente buscar el elemento, el medicamento que estoy buscando, sino dentro de los mismos medicamentos saber cuál es el que tiene vencimiento más próximo para hacer una correcta rotación de la mercadería. Lo mismo en la parte de laboratorio, poder saber, tengo un montón de muestras, poder identificar dónde está la muestra, una muestra en particular, sin necesidad de empezar a leer código de barra por código de barra para poder encontrar una muestra en particular. En lo que es lavandería, se usan mucho los tags de RFID para poder hacer control de lo que se manda a por ejemplo, un hospital, lo que manda a la lavandería y lo que vuelve. En muchos hoteles vemos que las prendas, sábanas y toallas, por normativa, no permiten que se usen más de tantos lavados. ¿Por qué? Porque se deteriora la prenda, entonces saben que después de tanta cantidad de lavados, esa prenda hay que rotarla. ¿Cómo sé eso? Bueno, si tengo un tag asociado a cada prenda, sé cuando vuelve a la lavandería, lo puedo leer y dice, bueno, esta prenda ya fue lavada tanta cantidad de veces, entonces pasa a descarte para ser reemplazada por una nueva. En lo que es cirugía es importante todo lo que es el arqueo de todo el equipamiento que se usó durante la cirugía. O, por ejemplo, que cuando termina una cirugía, todas las partes que son los descartables, no se vaya ningún instrumental dentro de la bolsa de descartes. Entonces yo puedo, termino la cirugía, agarro toda la bolsa con todos los descartables, le paso un lector de RFID y puedo saber si por error fue a parar parte de mi instrumental a esa bolsa de descartes. En lo que es la parte de logística, es muy utilizado en la parte de control de ingreso y egreso de planta. Yo puedo tener un pallet con una cantidad de cajas con mercadería, entonces cuando paso por un portal, el sistema se encarga de leer todos los tags asociados a ese pallet y poderlo contrastar contra una orden de ingreso o de egreso. En el uso de Kanban, por ejemplo, se usa mucho lo que es RFID para poder saber en forma remota cuando un canasto se vacía. Entonces el operario, cuando va tomando elementos de ese canasto, cuando se vacía el canasto, cambia un identificador. Entonces si tengo un lector de RFID apuntando esos canastos, puedo automáticamente saber que tengo que reponer mercadería sobre tal canasto en particular. En la parte de inventarios también es muy usado hoy por hoy. Si yo quiero hacer un arqueo de un inventario de una estantería, tengo que agarrar caja por caja, empezar a contar, ya sea con código de barras o con lápiz y papel, empezar a tomar código de producto, cantidad de cajas y así estante por estante. Si yo voy circulando con una pistola de RFID, en segundos puedo saber todo el inventario de una estantería en la medida en que cada caja tenga un tag y esté, digamos, en condiciones de ser leído. Otro caso importante en lo que es RFID es la capacidad de localizar un tag en particular. Es muy, por ejemplo, hay un video en YouTube de una librería donde alguien esconde un tag dentro de un libro, en toda una librería, y hay una persona que tiene que encontrar ese libro en la menor cantidad de tiempo posible. En una librería que tiene miles de textos, es posible encontrar un texto en particular con un lector de RFID en escasos minutos. ¿Consultas? ¿No? ¿Cómo se llama ese video de YouTube? No sé, búscalo, RFID librería y lo vas a encontrar. Bien. Yo tenía una consulta. Sí. ¿De qué manera se entera el tag que se vació un canasto o qué cantidad hay dentro de ese canasto? Lo que tiene, a ver, tengo dos formas. Si yo tengo una cantidad, si cada elemento del canasto está identificado con un tag, yo puedo apuntar una antena de canasto que esté constantemente leyendo la cantidad de tags que hay en el canasto. Entonces, a medida que voy retirando mercadería, el sistema va dejando de leerlos y va haciendo una cuenta regresiva hasta que llega al punto de reposición. Claro, o Cuando sea, eso no es cada factible, Sí, cuando perdón. eso no es factible, directamente lo que se hace es, como se ve ahí en la etiqueta, yo pongo en el canasto un tag de RFID
y le pongo una especie de tapa que que interfiera con la lectura de RFID. Entonces, cuando se vacía el canasto, destapo el tag, entonces automáticamente la antena empieza a leerlo y sé que el canasto tiene que ser repuesto. Ok, ¿Se entendió? entonces, sí, cada elemento dentro del canasto debe estar con un tag particular. En el caso de que quiera identificar los elementos de canasto, sí. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuando un canasto se vacía y la mercadería no está identificada con RFID, le pongo un tag al canasto y le pongo como una especie de tapa a ese tag. Entonces, en la medida en que el antena no lea el tag, dice, ok, debe tener los elementos necesarios del canasto. Cuando Ah, el operario perfecto. termina de vaciar el canasto, destapa manualmente el tag y eso ya automáticamente a la antena al leer el tag puede mandar una orden de reposición de mercadería en el canasto, en un canasto en particular. Perfecto, muchas gracias, ahí entendí. ¿Sí? Perfecto. Sí. Eh, Otra forma de aplicar RFID es todo lo que es Facility Management y control. Pensemos de vuelta, antes hablábamos de control de inventario en una industria o en un sistema logístico, pero ahora pensemos simplemente una oficina, donde tengo muebles, escritorios, PCs, algunas luces, y yo tengo que hacer un inventario una vez por año para hacer mis estados contables y transparentar cuáles son mis activos. Entonces, hoy por hoy, de vuelta, ¿qué hace? O alguien va con un lector de código de barras, lee tag por tag, o le pone un tag de RFID a cada bien, y después con una pistola, de vuelta, pasea por las instalaciones y el sistema va recopilando información a medida que va circulando. Abajo a la izquierda puse una foto bastante ejemplificativa de lo que sería buscar un expediente dentro de esa área. Si yo puedo colocar un tag de RFID a un expediente, me va a facilitar muchísimo mi vida poder encontrar en tiempo y forma un expediente en particular. Un requerimiento que tuvimos hace unos años fue un estudio contable, perdón, un estudio legal de abogados, donde en general tienen sus expedientes almacenados, pero a veces un abogado retira un expediente de la estantería para trabajarlo y lo deja arriba de su escritorio. Va otro abogado y quiere el mismo expediente y no lo encuentra en su lugar. Y a veces tarda días en encontrar un expediente porque tiene que ir escritorio por escritorio de cada uno de los involucrados a ver quién tiene ese expediente. Otro caso parecido, por ejemplo, que me llamaron el otro día, es una concesionaria de autos que tiene 4 pisos de autos listos para ser entregados a sus compradores. Y por ejemplo, supongamos que yo tengo 4 pisos con, no sé, 50 autos en cada piso, todos Gol, blanco, y todavía no tienen patente. ¿Cómo hago para encontrar un auto en particular? La única forma de identificarlos hoy por hoy es por el VIN, por el número de serie asignado a ese auto. Entonces el operario tiene que ir buscando el VIN de cada auto para ver si ese es el que corresponde a la unidad que tienen que despachar. Bueno, de vuelta, si yo a cada vehículo le pongo un tag de RFID y pongo antenas en los accesos, puedo saber automáticamente en qué planta está y después con un lector manual puedo refinar esa búsqueda paseando entre los autos hasta que el lector mismo me diga cuán cerca estoy del auto en particular que yo quiero encontrar. Me gustaría hacer un parate acá y, a ver, José Luis, déjame compartirles, si puedo, la pantalla de mi celular para mostrarles un poco cómo funciona lo que es RFID en vivo y en directo. Sí, sí, perfecto. Tenés todos los atributos. A ver si puedo compartir la pantalla de mi celular. Un segundito. ¿Ahí se ve la pantalla?
Sí, sí, se ve. Sí, se ve perfecto. Esto es un lector manual de RFID que se comunica por Bluetooth con mi celular. Acá arriba del escritorio tengo varios tags y lo importante que quiero que vean acá es, cuando yo apunto, miren la velocidad con que ya leyó una serie de tags. Esto es prácticamente instantáneo. Cuando yo le decía antes que un lector de RFID puede leer 600 tags en un segundo, no les estaba mintiendo, sino que todas las lecturas estas se hacen en un par de segundos. ¿Sí? Y acá lo que estamos mostrando es el ID identificatorio que sale de cada tag. Si yo, por ejemplo, voy a un aplicativo en particular, por ejemplo, acá les voy a compartir una aplicación nuestra de RFID, y vean la diferencia entre lo que es un tag que devuelve un ID o cuando yo tengo una base de datos relacionada a esos tags. Ya yo acá hago una búsqueda, acá no me trajo nada, permítanme. Fíjense, acá apunté una serie de tags que tengo, donde dentro del celular tengo asociado a cada EPC, ese ID, un producto en particular. Entonces, no solamente me está desplegando acá cuál es el ID asociado, sino de qué producto se corresponde, y acá podría poner de vuelta vencimiento, producto, características, número de serie del producto, dependiendo de qué información yo esté asociando a ese tag. Bien. De la misma forma, diferentes tipos de tags. Por ejemplo, les mostraba antes de que un tag puede estar asociado a un bulón, como en este caso, o un parche de auto, que lo que tiene adentro no es más que esto que a ver si se llega a ver, que es un dipolo con un chip. Eso está metido dentro del parche y es lo que va a leer el tag de RFID. Tenemos, por ejemplo, un tag para una garrafa, donde se puede soldar a la garrafa y a poder hacer trazabilidad de garrafas cuando ingresan o egresan de un predio. Tenemos hard tag, son tags que se pueden remachar o atornillar a un bien. Tenemos tags que son magnéticos para superficies metálicas. Después tenemos tags para metal, que son tan pequeños como esto, 1 centímetro por 1 centímetro, o incluso más chiquitito. Pensemos que yo puedo poner este tag, no sé si se llega a ver, que es prácticamente de 3 milímetros de diámetro, yo lo podría pegar a una pinza y después poder hacer un inventario de herramientas que estoy usando. Hablábamos de lavandería, donde yo tengo tags que son de tela, que los puedo coser a una prenda y poder hacer trazabilidad de las prendas. Tags de papel, tengo infinidad de modelos diferentes. A ver si se puede llegar a ver. Ahí se ve la antena como es. En el caso que mencionó de los expedientes del lugar este de abogados, serían esos los que se usarían, ¿no? Se usan, ahí les voy a buscar dentro de este pequeño catálogo que tengo acá, son tags más bien finitos. A ver, un segundito. ¿Dónde está? Aquí está. No, este no es. Ah. Son tags, acá está, este es. Este es el tag que se usa para libros. Ah, Fíjense bien. que el modelo de antena va a ir variando de tag en tag dependiendo para el uso que lo quiera usar. Por ejemplo, este es un tag, fíjense la forma de la antena que tiene versus el otro. Esto lo que hace es responder al estímulo de radiofrecuencia en forma diferente y me da más capacidad de lectura. En todo lo que es RFID, como decíamos antes al principio, lo que es metales y líquidos son el gran enemigo del RFID, pero también lo que es la superposición de tags. Si yo tengo 2 tags, uno encima del otro, lo más probable es que el tag que esté detrás no lo pueda leer, o tener 2 tags superpuestos me pueden generar una falsa lectura. Me puede dar como respuesta
un tag, un nuevo tag que ni siquiera existe. Entonces, dependiendo de para qué lo voy a usar, tengo que elegir el tag adecuado. En lo que es libros, por ejemplo, si yo voy a poner sobre papeles, es importante que ocupe el menor espacio posible para evitar esa superposición de tags. ¿Sí? Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Ok. Vuelvo a la presentación que teníamos antes. Entonces, consideraciones finales. Toda buena implementación de RFID va a depender de la elección del tag. Ese tag va a tener dos temas principales asociados. El costo del consumible es importante. No es lo mismo el costo de un tag cuando el tag es reciclable, que cuando ese tag va a ser descartado como parte de un proceso de salida de planta. En ese caso lo tengo que tomar como un consumible y tiene que justificar el costo del tag respecto del producto que estoy traqueando. Lo mismo la funcionalidad. Tengo que tener muy claro si ese tag lo tengo que leer de corto alcance o de largo alcance. Lo mismo en la parte de equipamiento, tengo que saber si voy a necesitar portales de RFID fijos, antenas fijas para poder hacer lecturas de pallets, o voy a tener que usar pistolas portátiles para poder realizar auditorías o gestión de relevamiento de tags en lugares móviles. Por último, tengan siempre en cuenta que cuanto más grande es el tag, mayor es la distancia de lectura que puedo llegar a tener. Con esos considerandos, muchas gracias por haber escuchado la presentación, y si tienen más preguntas, bienvenidos sean. Yo tengo una, profe, si se puede hacer. Sí, claro, las que quieran, las que quieran. Yo puedo tener un tag que funcione entre determinada frecuencia. También que la frecuencia de trabajo está dada por alta, baja o ultra alta frecuencia, pero yo puedo tener un tag que solo funcione acortar más a una cierta frecuencia y evitar el quilombo o los defectos que cuando se superponen tags. En general, a ver, es una pregunta engañosa. Puedo tener, si yo hago mi propio, en definitiva, como todo dipolo, va a trabajar en forma de un estímulo de una frecuencia. Si yo modifico la antena, el formato de la antena, para que resuene a una frecuencia en particular, sí, lo puedo hacer. Obviamente dejo quizás de usar un estándar para ir a una frecuencia en particular. Por otro lado, lo que sí puedo usar es tags que de alguna forma sean dos tags en uno. Yo, por ejemplo, podría usar, de hecho hay tarjetas de identificación que sirven para NFC y para UHF. Lo que hace en definitiva es, en un mismo sustrato, en la misma tarjeta plástica, pongo dos antenas que no se superpongan, que una trabaja en la banda de HF y otra trabaja en la banda de UHF. Ahora, si yo lo que quiero es, en una sola banda de frecuencia de 900 MHz, usar un tag para que no sirva de Europa a América, sí, hay algunos tags que resuenan solamente en 900 MHz y no en 800. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta o no. Ahí. Sí, perfecto. Ok. ¿Alguna otra consulta por ahí? No sé si fui demasiado rápido, o... No, no, fue muy claro y te Ok. fueron preguntando. Bien. Estuvo muy completo, muchas gracias. Bueno, me alegro, me alegro. Esperá que prenda. Las recomendaciones son siempre, lo dije antes, seleccionar el tag más adecuado y poner las antenas en los lugares donde agregue valor en el proceso de gestión que yo quiero hacer, digamos. Bueno, perfecto. Bueno, Bueno, si no hay más preguntas. Hay alguien que está preguntando algo. Tomás, barro. ¿quieres saber cuál es tu formación, Jorge? ¿Ingeniero frustrado?
Estudié ingeniería, pero no llegué a recibirme. Ingeniería electrónica en mi caso, en el ITBA, pero temas particulares no llegué a la diplomatura, digamos. La vida, la vida, Sí, ¿viste? sí, La las vida, vueltas, las vueltas. la vida nos va llevando Sí, por pero donde de la todas vida nos... maneras, Pero mira, estás metido a fondo con esto, olvídate. no. Siempre Viste, fuiste por ahí. nosotros en lo particular venimos del rubro de lo que es software y software aplicado. Entonces siempre requerimos una pata del lado electrónico y otra pata del lado del software. Claro. Hoy por hoy, una implementación de RFID es tan importante la parte electrónica como la parte de software. Una mala gestión del dato hace que cualquier lector deje de tener sentido. Perfecto. Bueno, te agradece, Tomás. Ahí estoy leyendo el chat. Bárbaro. Bueno, yo te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho la presentación y bueno, vamos a ir avanzando. Este año es el primer año que se da esta cátedra. Tuvo buena repercusión, es una materia electiva, ¿no? Porque los programas van muchísimo más atrás que el avance tecnológico y bueno, tenemos esta posibilidad de algunas horas ofrecer materias y después, bueno, está el interés que se despierte en los alumnos en sí, pero bueno, es algo que realmente aprendemos todos los días, así que bueno. Y es una evolución Bueno, perfecto. constante, así que puedes estar perfectamente actualizado hoy, que dentro de un año... Está bien que los conceptos son los mismos, pero cambia todo tan rápido, ¿no? No, pero es como dijimos al principio, hace 5 o 10 años atrás el valor de un tag era muy alto, lo Claro. cual de alguna forma limitaba la implementación. Hoy día los tags estamos hablando de un tag estándar 15 centavos de dólar. O sea, yo siempre doy el paralelismo. No me sirve un tag de 15 centavos para traquear un rollo de papel higiénico, porque es Claro. más caro el tag que el rollo de papel higiénico. Pero sin embargo, si a un pallet de papel higiénico le pongo un tag, entonces Y puedo bueno, empezar a traquear, o hay botellas de vino que valen bastante caros y justifican agregarle un tag. Lo mismo, por ejemplo, bueno, de hecho, ahora estamos participando en la licitación en Toyota, donde todas las partes quieren integrarlo ya desde el proveedor, que salgan un tag de RFID para poder traquear, digamos, hacer la trazabilidad tanto de los insumos de planta como de los canastos, de los Kanban, y poder de esa forma hacer un mejor control de rotación de mercadería y saber cuando se planifica una línea de producción, si va a faltar producto, si no va a faltar producto, y estar a tiempo de hacer los pedidos de insumos en tiempo y forma. hay más que trabajar, ¿no? Con todo un sistema de manufactura Ligna. Y te digo, yo estuve hablando con la gente de Toyota enero, febrero y tengo relación por mi actividad, ¿no? Con la parte de energía. Y cada vez que voy me sorprende cómo la dinámica que tiene el cambio de la planta en sí, vas viendo mejoras y cómo van más allá. Bueno, es un tema de mentalidad, ¿no? Ahí no tenés que Bueno, pero explicar ahí nada. hay un tema en particular que muchas veces estas empresas internacionales, por decirlo, traccionan y obligan a sus proveedores a modernizarse. En este caso, porque Toyota va a implementar RFID en la parte de insumos, no es que no lo esté usando en otras áreas, pero ahora la va a usar en la parte de insumos, le obliga al proveedor que ya le ponga el tag de RFID a los productos y le haga inventarios con una pistola de RFID. Entonces, de alguna forma está obligando a su Claro, cadena de valor también a modernizarse. lo que pasa es que, para decirlo un poco más diplomáticamente, sí, lo obliga. Yo trabajé muchos años, casi 20, en una compañía japonesa, ¿no? Entonces hay ciertas similitudes en algunas áreas, no con la empresa tan grande como Toyota, pero vos te debes a tus propios proveedores. Entonces, la forma que yo tengo de no fallarle al cliente es tener un proveedor robusto que lo voy desarrollando, porque Toyota invirtió y todas las empresas japonesas invierten mucho tiempo y mucho dinero, porque eso es dinero también, en desarrollar proveedores adecuados que me entreguen las cosas justo a tiempo, un sistema de calidad total y a su vez bajar los costos, porque la idea ¿cuál es? La idea es mantener un precio de mercado y para tener mayor margen de beneficio el producto tiene que salir perfecto y yo lo que hago es reducir costos, no aumentar el precio.
Ujú. Y eso parte en toda la cadena de valor. Entonces, utilizando este tipo de sistema, realmente bajás mucho los costos. El material Sí, sale seguro. perfecto, bajás los costos, lo tenés justo a tiempo, vas a producir solamente lo que necesitas. Obviamente, a ver, todo lo que estoy diciendo es, se tiende al ideal, siempre hay desviaciones. Yo te voy a decir que trabajo con stock cero, pero bueno, hay un margen de seguridad que se toman todo porque algún error puede haber, pero cada vez más chico. O sea, esos márgenes que uno puede llegar a tomar son los grados de ineficiencia de todo el proceso. Y el proveedor te tiene que acompañar. Ujú. Y vos lo Claro. desarrollás. Y si el proveedor no te acompaña, no cierra, no cierra. Y esto va a terminar cerrando con el cliente, cerrando con lo que es postventa, o sea, se va a terminar integrando absolutamente todo en algún tipo de plataforma colaborativa. Yo creo que los primeros pasos son estos. Y está buenísimo que se ordene así, a mi forma de ver, ¿no? Algunos proveedores que deben estar implementando esto y se van a acordar de si ven esto, se van a acordar de mí. Pero mejorás después de muchos años de desarrollarlo y haber tenido algunas conversaciones fuertes con algunos proveedores cuando vas y le decís, no, no, todo esto no. Un Yo te caso, por pedí que tenga ejemplo, tal tolerancia, está afuera, tomá, llévatelo. Años después de relaciones, cuando han bajado tus costos, se han aprendido a fabricar de forma distinta, muchos me han dicho, la verdad que nos enseñaron a trabajar. Y ahora lo que nos dijeron ustedes lo aplicamos al resto de los productos que esta gente o varios de estos proveedores desarrollaban. Y te acostumbras. Y está buenísimo que se haga así, porque está bien que es una atracción internacional, ¿no? No tenés que vencer la inercia de mi abuelo lo hacía así, mi papá también. claro. Claro. Mira, un caso puntual, no quiero extender demasiado, ya llevamos una hora más acá, pero un caso que me pareció muy interesante fue una fábrica de colchones, donde fabrica el colchón y una vez que lo vende, si después al año viene un reclamo, no tiene forma de saber cuándo vendió ese colchón y en qué condiciones lo vendió. ¿Por qué? Porque sale de la planta de producción con un sticker, digamos, que generalmente está dentro de una bolsa, y el usuario ¿qué hace? Saca sticker, saca bolsa y empieza a usarlo. Cuando el colchón tiene un defecto, vuelve al fabricante y si no tiene la factura de compra, incluso aunque tenga la factura de compra, ¿cómo sabe que el colchón es el que corresponde a la factura? Entonces, esta fábrica lo que me pedía era si podían colocar dentro del colchón, desde el momento cero de la fabricación, cuando se hace el marco del colchón, el tag de RFID, y después poner lectores en los diferentes estados de fabricación. Cuando se hace el marco, cuando se le ponen los resortes, cuando se lo enfunda, cuando se lo despacha, ingreso y egreso de depósito. Entonces, con ese solo acto de ponerle un tag, no solamente resolvía su estado de producción, sino también cuando años después volvía ese colchón, como el tag está metido dentro del colchón, agarro una pistola, apunto al colchón, me dice el ID de ese tag y me dice la fecha de fabricación, lote y toda la información necesaria para poder dar un buen respaldo al cliente. Entonces, todos los procesos que se mejoran a partir de agregarle un tag a un elemento, en este caso un colchón. Bueno, excelente, Jorge. Bueno, Vamos gracias a por contar dejarme con vos participar. en otra ocasión, vamos a contar con vos, no sé, a futuro seguramente. Bueno, y te agradecemos mucho tu participación y tu tiempo. Dale, muchísimas gracias. Saludos para todos. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Buenas noches. Saludos. Voy a